al respecto de la parsha de esta semana, Parshas Va'ikra, que significa y llamó, cuyo asunto central son los korbanes, las ofrendas. El Rebbe explica en una sija varias enseñanzas, en una charla, varias enseñanzas específicamente de un tipo de ofrendas que había en el templo que se llamaba Korban Tomid, una ofrenda que ocurría todos los días, una vez a la mañana, una vez a la tarde. Y el Rebbe explica de la siguiente manera: en Humash Va'ikra, es decir, en el tercer libro de la Torá, se habla específicamente y especialmente de korbanes, de las ofrendas, que es uno de los asuntos centrales que ocurrían en el Beis Hamikdash, en el templo, y en el Mishkan, en el tabernáculo, que era el templo móvil del pueblo judío en el desierto. La Torá es eterna, es decir, que todas las leyes de la Torá e incluso todos los relatos de la Torá puede todo Yehudí, tanto hombre como mujer, en todo momento y en todo lugar encontrar enseñanzas para su vida cotidiana. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que no tiene que hacer? La Torá es eterna, esto es lo que significa. Sus enseñanzas son eternas. Así es al respecto de todos los asuntos de la Torá. Y especialmente hablando de los asuntos que tienen que ver con el Beis Hamikdash, con el templo, con el Mishkan en su momento en el desierto, tienen una enseñanza eterna para todos los Yehudim. El asunto de Asul Mikdash que estudiamos en una parashá anterior, hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ese templo, en la práctica la Torá dice, Asul Mikdash, hagan un templo en singular, y voy a residir dentro de ustedes. Es decir, que cada Yehudí en su corazón y en su casa, etc., tiene que hacer de sí mismo un templo. Automáticamente. Incluso hoy en día, cuando por causa de nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra y no tenemos el templo físicamente hablando en Jerusalén, etc., sin embargo, a través de que un Yehudí construye su casa, por así decir, y se conduce en su vida familiar en una forma de mikdash, de kedusha, de santidad, de templo, con seguridad, ese comportamiento genera el perdón para los pecados de antes. Entre paréntesis, no es parte de la sija, pero es importante saber que los korbanes, las ofrendas, la mayoría de ellas por lo menos, no venían a perdonar pecados hechos a propósito, sino pecados hechos sin intención. El punto es que decimos todos los Yamim Tovim, todas las fiestas, por causa de nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra, no tenemos el Beis Hamikdash, el templo, por causa de nuestros pecados, pero cuando en nuestra casa nos conducimos en forma de Mikdash, en forma de templo, en forma de Kedusha, de santidad, nuestra casa se transforma en el Beis Hamikdash, en el templo, y ni que hablar cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos conducimos en forma de Mikdash, de templo, de Kedusha, de santidad, nosotros mismos nos transformamos en el Beis Hamikdash. Es decir, volviendo al texto, la casa de cada uno se transforma en un lugar en donde en donde Dios reside en ese lugar. Dios está orgulloso, por así decir, de entrar en la casa de cada uno de nosotros, de vivir en el interior de cada uno de nosotros. Es decir, la Shejina, la presencia de Dios, descansa en ese lugar, en nuestra casa o en nuestro interior. Y esto trae también todas las bendiciones para todo lo necesario de cada persona. Como fue mencionado, uno de los asuntos centrales del Beis Hamikdash, del templo, del Mishkan, del tabernáculo, era Avodas HaKorbanos, el trabajo de las ofrendas. El trabajo de las ofrendas en el templo todos los días comenzaba con un korban que se llama Korban Tamid, la ofrenda constante. Es decir, esto se ofrendaba 2 veces al día, una vez bien temprano a la mañana, antes que todas las otras ofrendas, y otra vez bien tarde, digamos, antes del anochecer, cerrando el ciclo de todas las ofrendas de ese día. Un korban, una ofrenda, empezaba las ofrendas y otra terminaba, como si fuese un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra. Este korban que se llama Tomid, constante, enseña el orden constante, lo normal, digamos, de todos los días. Es decir, aquello que es normal y acostumbrado, que el Yehudí no tiene que traer todas sus posesiones para quemarlas en el altar, y todas sus cosas, absolutamente toda tu vida tiene que estar quemada, por así decir, ofrendada y quemada en el altar. ¿Por qué? ¿Cómo aprendemos esto del Korban Tamid, de la ofrenda constante? Porque esta ofrenda consistía solamente en una oveja, una pequeña medida de vino y una pequeña medida de aceite y un poquitito de harina y sal.
Esto era todo lo que consistía el Korban Tomid, un poco a la mañana y un poco a la tarde. Más aún, el orden constante no es que todo Yehudí tenía que traer una ofrenda diferente. Cada Yehudí tenía su oveja que tenía que llevarla al templo todos los días, 2 veces por día, una vez a la mañana, una vez a la tarde. No, señor, no era de esa manera, sino que cada Yehudí participaba contribuyendo con una parte del dinero que se utilizaba para comprar las ofrendas comunales de todo el año, de manera tal que había una cantidad pequeña de Yehudim en el templo, ofrendando la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde, y lo hacían en aras de todo el pueblo judío, que todos habían participado con una cantidad de dinero pequeña para ser parte de las ofrendas comunales. Y esto traía las bendiciones de Dios para tener un año feliz para todos los Yehudim, sea donde fuera que se encuentren, sin necesidad de estar en el templo todos los Yehudim, todos los días, 2 veces por día. Esta avoida, este servicio de las ofrendas nos enseña que Dios no exige que el orden normal, constante, cotidiano de todo Yehudí sea entregar todas sus posesiones en el Beis Hamikdash y quemarlas en el altar, es decir, entregar absolutamente toda tu vida, todo el día, todos los días a Dios, todas tus posesiones a Dios. No. Y no quedarse absolutamente nada para sí mismo. Lo que sí exige Dios de un Yehudí es das ganze Herz, todo tu corazón. Esto sí. Lo más importante no es la cantidad, cuántas fuerzas, dinero y en general posesiones la persona entrega a Dios, sino que lo principal es cómo lo entregas a Dios. La condición central es que uno tiene que entregar el corazón completo. Nuestros sabios dicen en la Mishnah, en las enseñanzas, Echad Amarbe ve Echad Amamit, es igual a aquel que da mucho, a aquel que da poco, siempre y cuando su corazón esté orientado hacia el cielo, es decir, que la intención sea la correcta. Obviamente que si la persona no da nada y su intención es la correcta, pues no vale. Jamás se va a ir, lo principal es la acción, pero la cuestión es cómo está hecha esa acción. Y ese cómo es en calidad, con todo tu corazón y no con cantidad, no en cantidad. Entonces, incluso si la medida de lo que la persona dio por alguna razón fuerte no es muy grande, sino una pequeña medida, sin embargo, como encontramos al respecto del Korban Tomid, de la ofrenda de todos los días, justamente la ofrenda que estamos estudiando, que consistía en los 4 tipos de existencias que existen, que hay. Una oveja tiene que ver con el mundo de los animales. La harina y el aceite tienen que ver con el mundo de los vegetales. Y la sal tiene que ver con el mundo de los objetos inanimados. Y el ser humano, el hombre que traía esas ofrendas en la práctica, el kohen, el sacerdote en el templo, representaba todo el mundo del ser humano. Quiere decir que toda la creación era elevada con una pequeña medida de un korban, de una ofrenda. Una oveja para elevar todos los animales del mundo. Un poco de harina, un poco de aceite para elevar todo el mundo vegetal, etc. Sin embargo, por cuanto esto había sido traído con todo el corazón, con ganas, con energía, con entusiasmo, con alegría, esto generaba, con todas las buenas intenciones, que vengan todas las bendiciones y todas las buenas cosas, de la misma manera como ocurría con el Korban Tomid, antiguamente con la ofrenda de todos los días, antiguamente, como la persona se entrega a Dios, aunque sea algo pequeño, pero lo hizo con todo el corazón, es similar, esta es una de las enseñanzas del Korban Tomid, de la ofrenda de todos los días. No necesariamente lo importante es la cantidad, sino la calidad. Otra enseñanza que encontramos en el Korban Tomid, esta ofrenda, que se llamaba de vuelta Tomid, constante, se traía al altar solamente 2 veces al día, bien temprano a la mañana y bien tarde, antes de la noche. Y sin embargo, esta ofrenda se llama Tomid, constante, eterna, siempre. Korban Tomid, de siempre. Esto significa que incluso el tiempo entre estas 2 ofrendas, uno bien temprano a la mañana y uno bien tarde antes del anochecer, incluso todo el tiempo entre estas 2 ofrendas estaba llena
e imbuido de Korban Tomid. La ofrenda se llama constante, como si uno estuviese constantemente ofrendando a Dios. Pero sin embargo en la práctica ocurría solamente a la mañana y solamente a la tarde. Por eso, el tiempo de la primera ofrenda era bien temprano a la mañana, antes de todas las otras ofrendas. Y el Korban Tomid, esta ofrenda, cerraba, por así decir, todas las otras ofrendas que venían después, porque lo que representa es que todo lo que está, como dijimos antes, el paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, todo lo que está dentro de ese paréntesis está imbuido, llenado con el contenido del paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. De aquí podemos aprender cómo una casa judía debe comportarse. En el curso del día, en la casa hay montones de ocupaciones y cuestiones que van ocurriendo, todo tipo de cosas que tienen una relación tanto con lo material, con el cuerpo, como con lo espiritual, con la neshama, con el alma. Sin embargo, por cuanto la luz divina en el interior de cada uno no se reconoce en las actividades cotidianas de todos los días, de todo el día, porque incluso las cosas que tienen que ver con las cuestiones espirituales, la neshama, el alma, se hacen a través del intelecto humano. Es decir, la persona entiende que tiene que participar de esta actividad santa, entiende que tiene que participar de la otra actividad santa. Es decir, incluso en las cosas espirituales, el intelecto está mezclado. La cuestión racional limitada del ser humano está mezclada también. E incluso el intelecto humano puede llevar a la persona, guiarlo, Dios libre y guarde, a lo opuesto de la voluntad de Dios. No solamente cuando actúa en las cosas divinas, utiliza su intelecto, sino que puede ser que el intelecto termine llevándolo para otro lado. Entonces, a lo largo del día, la persona puede terminar en algún lugar contrario, Dios libre y guarde, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, un yehudí tiene que estar advertido inmediatamente al comienzo del día, antes de que tome cualquier otro paso y haga cualquier otra cosa de sus ocupaciones cotidianas, tiene que expresar su entrega absoluta a Dios. En el punto anterior dijimos que no era necesario entregarse absolutamente a Dios. ¿Qué es lo que no es necesario entregar absolutamente a Dios? Todas tus fuerzas en todo momento. ¿Por qué? Porque dijimos que el Korban Tomid, la ofrenda de todos los días, consistía en una pequeña cantidad. Pero ahora lo que el Rebbe está explicando es un paso más de profundidad. Incluso con esa pequeña cantidad, eso servía para imbuir todo el resto del día de Kedusha. Es verdad, de santidad. Es verdad, no estabas todo el día entregado a Dios. Es decir, no estabas todo el día cumpliendo mitzvot, todo el día estudiando Torah, porque tenés otras cosas para hacer. Tenés que trabajar, sostener tu casa, etc. Pero ese comienzo del día, en el cual expresaste tu entrega a Dios en calidad, no necesariamente en cantidad, influye a todo el resto del día de manera tal que Dios considera que estuviste todo el día entregado a Él. ¿Cuál es este comienzo para nosotros hoy en día? Antiguamente en el Beis Hamikdash, en el templo, era el Korban Tomid, era la ofrenda de todos los días. Es decir, había una ofrenda que llevaba una oveja, etc. Y hoy en día que no tenemos templo, el Rebbe explica, este es el significado de la primera frase que dice toda persona en cuanto se despierta, incluso antes de levantarse de la cama. Reconozco o agradezco, hay diferentes formas de traducirlo, frente a ti, Rey vivo y eterno, que devolviste mi alma en mi interior con misericordia, grande es tu fe en mí. Este es el comienzo de un día. De vuelta, incluso en la cama, antes de levantarse, cuando uno se despierta. Inmediatamente cuando la persona se despierta, abre los ojos en la mañana, agradece a Dios que le devolvió su alma y llama a Dios Melech, el rey. ¿Qué significa que llamamos a Dios el rey? El contenido conceptual de un rey es que uno se entrega totalmente con su corazón y con su vida al rey. Esto es lo que es un rey. Uno es un súbdito del rey, significa que estoy totalmente entregado a ese rey. Y esta entrega del comienzo del día influye también en todo el resto de las horas del día. Por eso el Korban se llama Tomid, constante, a pesar de que ocurría solamente unas horas a la mañana, en un tiempo a la mañana, en el caso de hoy en día, en decir una frase que te lleva segundos nada más. Sin embargo, ese Korban, esa ofrenda a la mañana, influenciaba todo el resto del día, todas las ofrendas del resto del día. Esta frase que uno dice a la mañana influencia todo el resto del día. A pesar de que uno está
involucrado en sus propios asuntos, no importa. Incluso en el tiempo en el cual uno está ocupado de sus propios asuntos, se siente el efecto del moideani, del agradezco a Dios que me devolviste mi alma, etc. Y cada uno de los asuntos que la persona hace pasan a estar entregados al Melech, al Rey, al Creador, y automáticamente acompaña cada uno de los asuntos que uno hace las bendiciones justamente de Dios. Y esto es lo que es el contenido conceptual del Korban Tomid, de la ofrenda de todos los días. Y los detalles del Korban Tomid, de la ofrenda, en el momento en que empezaba el día con un Korban, con una ofrenda, es decir, la palabra Korban está relacionada con la palabra Koroiv, acercarse a Dios, es decir, con entrega a Dios. Entonces esa ofrenda se llamaba Tomid, se llamaba constante. Cuando uno empieza el día con entrega, entonces el resto del día se llama constante, el resto de la entrega del día, por así decirlo. La persona no está limitada solamente al momento específico en la mañana temprano, cuando la persona entregó su vida a Dios, o en la época del templo llevaron esa ofrenda al templo, sino que esto tiene un efecto ständige, un efecto constante y eterno durante todo el día y todas las actividades del día. Llevar esa ofrenda tenía que, parte de los detalles de la ofrenda, había que salpicar la sangre de la ofrenda en el altar y ofrendar, quemar en el altar en la práctica grasas de esa ofrenda, de esa oveja. La sangre tiene la propiedad de dar vida, Lebendigkeit, energía, entusiasmo, ganas. Esto es lo que representa el concepto de sangre, calor, por así decir. En Yiddish se dice el koch. El koch es la fuerza y las ganas de la persona. Esto es lo que representa la sangre, la calentura de la persona. Las grasas representan la satisfacción de la persona. Como dice el Talmud, que cuando la persona tiene najes, tiene satisfacción, crece grasa en su interior. Esto quiere decir que el primer paso del día de un Yehudi es una fuerte resolución de rectificar y entregar, enfocar todas sus fuerzas, es decir, todas sus ganas, su entusiasmo, su alegría, etc. Esto lo tienen que entregar en el Mizbeach, en el altar a Dios. Y de vuelta estamos hablando en calidad y no en cantidad. Es decir, que todas las fuerzas, todos los pensamientos del Yehudí tienen que ser limpios, tienen que ser puros, y todas las cosas que la persona hace tienen que ser como corresponden. Y también, no solamente las fuerzas de la persona y el entusiasmo de la persona está entregado a Dios, que esto está representado por la sangre que se salpicaba en el altar, sino que también la satisfacción de la persona tiene que estar entregada a Dios. Y Dios va a ayudar para que la persona pueda en la práctica llevar adelante esto y cumplir su compromiso en todos los momentos del día. Cuando la persona empieza con ese compromiso, Dios va a ayudar que eso se expanda a todas las actividades del día. Y esto va a traer las bendiciones de Dios y la atzlaja, el éxito, para todo el día y toda la noche. Porque el Korban Tomid, la ofrenda de la mañana, expiaba por las cosas inapropiadas de la noche, y la ofrenda de la tarde expiaba por todas las cosas inapropiadas durante el día. Quiere decir que las brojes, las bendiciones de Dios, cuando uno entrega a Dios su sangre, es decir, su entusiasmo, sus ganas, y su satisfacción, es decir, sus grasas, esto trae las bendiciones de Dios de la misma manera que era con el Korban Tomid, con la ofrenda constante de todos los días en el templo. Al respecto del Korban Tomid, de esta ofrenda, cuenta el Midrash, nuestros sabios cuentan, que ofrendar esa ofrenda perdonaba pecados, algunos pecados que la persona había hecho a lo largo del día. Para eso se traían justamente, como dijimos recién, una ofrenda a la mañana para los pecados de la noche y una ofrenda a la tarde para los pecados del día. Dios da la oportunidad a la persona que, Dios libre y guarde, si la persona se cayó del camino, por así decir, se tropezó, la persona puede rectificar su camino. Una persona va a lo largo de la vida y pasa por diferentes dificultades y pruebas. Y a veces puede ocurrir que la persona le ocurrió una prueba que no pasó, no la pudo superar. Sin embargo, si la persona toma sobre sí mismo el compromiso de entregarse a Dios, como explicamos anteriormente respecto del Korban Tomid, una entrega completa una vez en el día, y esto influencia todo el resto del día, etc. Y la persona dice con todo el corazón,
como dijimos al comienzo de la charla, que el Korban Tomid representa no cantidad, sino calidad, todo el corazón, y la persona dice, Moide ani lefonejo melech, como dijimos anteriormente, agradezco a Dios, que es mi rey, etc. Que esto es, como dijimos anteriormente, el contenido del Korban Tomid, de la ofrenda de todos los días, etc. Esto mismo, este compromiso, incluso si no cayó y no salió del camino, Dios libre y guarde. Esto expía por las horas anteriores del día donde la persona no estuvo en el camino adecuado. Comenzando con el Alter Rebbe, con el fundador del movimiento Chabad, en Hasidis, en el pensamiento hasídico, se enfatiza y se explica con muchísima profundidad, muchísima amplitud y explicaciones que se entienden con el intelecto humano, que incluso cuando un Yehudi cayó del camino, se separó, etcétera, de Toiro, de mitzvahs, la persona no puede estar deprimido y no puede darse por vencido. Todo lo contrario, tiene que la persona estar con muchísima fuerza porque puede corregir lo que la persona hizo mal y puede completar aquello que le faltó hacer, y Dios va a aceptar su tshuva, su retorno. Esta tshuva, este retorno, este arrepentimiento y retorno, lo encontramos su expresión justamente en esta frase que la persona dice bien temprano en la mañana, Moide ani lefaneja, melech, agradezco yo frente a ti, rey, aceptamos a Dios como rey. Fijar en la cabeza y en el corazón el agradecimiento a Dios y la entrega a Dios, y hacer una fuerte resolución, tomar una fuerte resolución, que la sangre y la grasa, es decir, el entusiasmo, las ganas y la satisfacción de la persona, va a ser solamente en cosas santas, que entonces Dios va a perdonar todo el pasado de la persona y va a limpiar, por así decir, todas las horas que pasaron anteriormente, y al mismo tiempo Dios le va a dar braja, bendición, en la medida más completa, en todo lo que la persona necesita, tanto en lo material como en lo espiritual, y no solamente para él, sino para todas las personas de su hogar, de su casa, de su influencia, etc. Al punto tal que cuando la persona se comporta como un Korban Tomid, como esta ofrenda constante, que ya dijimos anteriormente, tiene que ser con todo el corazón, influencia el resto de las horas, a pesar de que es un poco a la mañana y un poco a la tarde, y representa la entrega del entusiasmo y de la satisfacción, y representa el perdón por todas las cosas que uno hizo antes, cuando toma la fuerte resolución de agradecer a Dios, de tomarlo a Dios como rey, etc. Cuando uno se comporta de esta manera, esto va a traer una braja general, la bendición general, que es la bendición central, que rápidamente va a llegar nuestro justo Mashiach y va a construir el Beis Hamikdash, el templo, y nos va a sacar de nuestro exilio interior y de nuestro exilio exterior, es decir, nos va a llevar a Artzeinu Akedosh, a nuestra santa tierra, a Eretz Israel, que entonces vamos a tener el mérito de ver también con nuestros ojos de carne y hueso cómo ofrecen el Korban Tomid, la ofrenda constante en el Beis Hamikdash, rápido en nuestros días.